Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de A Quien Pueda Interesar Podcast. Hoy con un invitado masculino, después de tener varias invitadas mujeres acá en el podcast. Me acompaña el señor Miguel Vincenti. Él es abogado, defensor de derechos humanos. Estoy leyendo su biografía de Twitter. Director del Ateneo Ecológico y también columnista del diario Primicia. Bienvenido. Así es, gracias Leo. Gracias por tu invitación, de verdad que una excelente iniciativa que desde tu espacio deja conocer la ciudad a través de sus protagonistas y todas esas historias que están detrás de cada uno de los que has entrevistado, de dónde vienen. Eso yo siempre he dicho que conocer a las personas te permite conocer tu ciudad y conocer tu país, ¿no? De dónde viene cada granito de arena que la gente pone en esta construcción de país que bueno, que nos toca bastante difícil ahorita, pero no imposible. Sí, y hablando de historias, yo conocí al señor Vincenti a través de sus hilos de Twitter. ¿Cuándo comenzaron? ¿Eso fue en pandemia? Sí, eso fue exactamente en pandemia, sí señor. En pandemia... 2019. 2019, correcto. Ok, ¿y por qué comenzó a escribir esos hilos en Twitter? ¿Eso fue el tiempo del encierro o habían cuentos que escribir? No, bueno, sí, hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias. Yo le doy gracias a Dios todos los días de que me ha permitido vivir. Y cuando te digo vivir es porque he tenido experiencias a lo largo de mi vida, no solo en lo que he hecho desde niño, es decir, una cantidad de cosas por contar. Y bueno, cuando uno tiene un talento, Leo, yo estoy convencido de que en cualquier momento se le abre a uno la oportunidad para expresarlo. ¿Y qué me iba a imaginar yo que iba a hacer a través de la red social Twitter? Que ha crecido bastante. ¿Cuántos seguidores tiene actualmente? Bueno, cuando yo comencé tenía apenas unos 100 seguidores. Ahorita ya la cuenta va casi por 17,000 seguidores. Vaya. Y todo ha sido pues a expensas pues de esas historias que narro un poco desde lo real, porque hay muchas, incluso la gente me pregunta mucho. Sí, ¿es real o es ficción? En su mayoría, yo me atrevo a decir que un 80%, la mayoría de las historias son basadas en hechos reales. Hay otro restante 20% que obviamente que ya responde pues a una labor de ficción, de mi creatividad. Que le pone un poquito ahí de fantasía. Sí, siempre le pongo porque finalmente eso es lo que disfruta la gente cuando la lee, ¿no? Y mis historias, bueno, se caracterizan de que aparte, muchas de ellas son de la vida real, tomadas de hecho de la vida real, siempre le imprimo el misterio, que es lo que finalmente disfruta la gente que me lee, porque al final siempre hay un desenlace que muchos no se esperan, pues. Ahora, en estas historias, ¿usted revela la identidad de las personas o cambia? O sea, es como la ley del orden, que estos casos no son reales, pero sí lo son. No, bueno, en principio las historias que he contado de casos que he llevado como profesional, obviamente que mi código de ética no me permite revelar identidades, ¿no? Por eso también siempre he decidido cambiarle algún aspecto a la historia para que de repente no se vea reflejado y obviamente que la identidad para que la siempre gente no saque se cuenta. Sí, aparte de eso, los que me siguen me preguntan que mis historias muy pocos nombres usan. He querido narrarlas desde ese narrador omnisciente que está presente en todo, pero aparte de eso trato de no darle nombres a mis personajes, o muy pocos de mis personajes tienen nombres, para que las personas puedan ubicarlo en cualquier persona. Perfecto. Ahora, señor Vincenti, ¿en qué área se desempeña para que quienes nos están viendo se vayan dando una idea de cuáles son esas historias que cuenta en sus hilos de Twitter? Sí, bueno, fíjate que mi área de desempeño como abogado es el derecho penal, ¿no? En él he vivido, como te lo dije al principio, cualquier cantidad de historias que en su momento pues generaron un impacto en mí. Y como yo soy una persona muy sensorial, siempre las he ido guardando como anécdotas y se me presentó esa oportunidad a través de una dinámica que se hizo en la red social Twitter de que contáramos las historias. O sea, a partir de ahí comenzó todo. A partir de allí comenzó todo. Siempre fui asiduo de la escritura. Desde niño escribía cuentos, escribía historias, pero cosas así sueltas para los amigos.
Nunca me lo creí así, de que tenía una capacidad de generar en las personas pues esa expectativa y que disfrutaran de lo que yo me recreaba, ¿no? Hasta ese momento en que hice un hilo de un suceso que también es basado en hechos de la vida real, el primer hilo que está de primerito en el tweet fijado que tengo en mi cuenta. ¿De cuál es esa historia? Esa es una historia que me sucedió a mí cuando yo me desempeñaba como funcionario público acá en el sistema judicial, y fue sobre una extraña aparición de algo que yo veía en el Palacio de Justicia. Y bueno, luego finalmente, no voy a dar los detalles para no crear spoilers. Es lo que quiere es tráfico, que vayan a la cuenta de Twitter para que lo vayan a la cuenta y lo lean. Y bueno, ahí narro todo lo que yo viví, y también tiene un desenlace de esos, como te dije al principio, que es lo que disfrutan las personas que me leen. ¿Verdad que los hilos tienen un toque paranormal? Porque me Sí. estoy acordando de uno que era en los salones de la universidad, también recuerdo. Correcto. También recuerdo. Esa historia, aunque no lo crean, es basada sobre hechos de la vida real en una universidad de acá de Puerto Ordaz, que no voy a nombrar. Saquen cuenta. Para que saquen cuenta. ¿Dónde da clase Vincent? No, lo bueno es que yo he tenido la fortuna de dar clase acá en las 3 universidades donde imparten derecho. Bro. Entonces nadie puede sacarlo por allí. Está difícil la trivia. Y bueno, esa fue una de las historias que más gustó, que más impacto causó. Y bueno, mi sorpresa fue de que eso se hizo acá tan viral en la ciudad, que a los pocos días tú me escribiste que deseabas conversar conmigo, y yo todavía no me lo podía creer. Yo así como tipo reina de belleza, gané yo. Le comenté a mi esposa y ella me dice, bueno, nada, o sea, es que tus historias gustan. Y bueno, conversé contigo, recuerdo que me citaste a las oficinas de Primicia, y bueno, desde ese día hasta hoy he tratado de asumir el compromiso por el cual me afiancé con ustedes, para que a través de sus plataformas se difundieran eso que hasta ese momento era un hobby. Hoy por hoy lo reconozco como un talento. Nunca estudié escritura, nunca me preparé, simplemente las historias se recrean en mi cabeza, y así como se recrean las escribo. Y pasaron los hilos de ser hilos de Twitter a ser columnas. Pasaron pasaron a ser de hilos, exactamente. Simples hilos pasaron a llevar ya un formato mucho más trabajado, mucho más bonito, mucho más visual. Y bueno, eso le ha gustado mucho a la gente. A veces cuando por X circunstancia pasa el tiempo y no escribo, me lo reclaman. Empiezan a preguntar, lo que también me llevó, porque había muchas cosas que también quería decir, por esto que te digo, que uno tiene que, como ciudadano, empeñarse en tener una mejor ciudad y un mejor país. Yo sentía que también había muchas cosas desde mi óptica como abogado que había que decirle a las personas para tratar desde nuestra individualidad generar cambios, ¿no? Y también me ofreció Primicia de publicar ya en un tono más profesional mis artículos de opinión, que trato siempre pues de ilustrar en ellos situaciones de la actualidad, digamos que con un lenguaje respetuoso y con un lenguaje que finalmente deje también, al igual que mis historias paranormales, deje algún tipo de mensaje al final que les sirva a las personas para tomar conciencia de cómo desde nuestro punto de vista podemos aportar mucho para el cambio que el mundo necesita. De todos estos casos que le ha tocado vivir, que son muchos, ¿cuál sería el que más impacto ha tenido a usted? Bien sea por polémico, por peligroso, por riesgoso, por las personas que estuvieron involucradas. Eso es como preguntarle a alguien que tiene hijos cuál es tu hijo favorito, ¿no? Siempre hay un hijo favorito. No, bueno, es complicado responder esa, ¿no? Mira, yo he tenido, no te voy a decir cuál porque me cuesta, para mí todas me gustan, ¿no? Pero yo he tenido historias que las he escrito y he terminado llorando.
Vaya. del impacto que incluso a mí me genera, porque también te voy a pasar un dato. Yo comienzo escribiendo una historia, así funciona a veces la mente de algunos creadores. Me he enterado después, ¿no? Que he empezado a estudiar. Yo empiezo escribiendo una historia que tiene un inicio, un desenlace, un momento clímax y un final. Y cuando voy a la mitad, un poquito más allá, los finales cambian, el clímax cambia y termino, termino escribiendo, Leo, otra historia totalmente distinta a la que yo tenía ya más o menos preconfeccionada en mi mente para escribir. Así me sucede a mí, no sé otros escritores si les sucede lo mismo, y casi siempre ese final que me recreo es el que más me gusta y es el que finalmente escribo para que la gente también lo disfrute. Entonces, bueno, así de extraños y raros son mi forma de escribir. Bueno, entonces es difícil elegir, pero tiene que haber algún caso que le haya marcado. Bueno, fíjate, la primera historia a mí me marcó mucho porque, otra vez spoiler, hay un niño involucrado. Y a mí los temas con niños... Ay, lo recuerdo. Sí, a mí los temas con niños en donde han sido víctimas de violencia, al igual que las mujeres, me mueven mucho la fibra, ¿no? Entonces, allí lo que finalmente en la historia trato también es de que tomen conciencia nosotros los adultos del daño que le ocasionamos a los niños muchas veces sin darnos cuenta, y ha sido tan normalizado ese daño que puede terminar en la muerte de ese niño. Entonces, si me pones a escoger ahorita la primera historia, que bueno, que también fue la que me dio a conocer, recientemente escribí una donde también hay un hecho de violencia con un niño. O sea, se podría decir que son esos casos lo que lo tocan más, lo sensibilizan más. Sí, me tocan más donde hay violencia contra las personas, en específico niños, y contra las mujeres también. Esos son los que siempre me han movido mucho más la fibra y son los que creo en donde le he hecho énfasis porque es precisamente mi área de trabajo, ¿no? Mi área de trabajo veo mucho eso y creo que un buen elemento para tratar de que esa toma de conciencia sea un poco más positiva es precisamente que la gente se dé cuenta a través de estos relatos cuál podría ser un desenlace si no tomamos la corrección a tiempo de cómo venimos haciendo las cosas. ¿Cuántos años tiene trabajando en Derecho? Wow, mira, acá en la zona, fíjate, yo llegué acá en el 2002, ya tengo 20 años acá, más los 4 que trabajé en Caracas, serían 26. Tengo prácticamente toda mi vida, porque aparte de eso, desde estudiante de Derecho ya yo estaba involucrado en las instituciones. Yo trabajé en el sistema judicial, Ministerio Público, Poder Judicial, y siempre desde esas posiciones yo trataba de dar ese granito de más, ¿no? ¿Y en todos esos años ha habido algún caso en el que haya estado en riesgo su vida? Bueno, sí, hay uno en específico que se llama, lo pueden buscar, esta vez lo van a buscar no en mis hilos, sino lo van a buscar en el espacio de relatos de la justicia en primicia. ¿Puro tráfico? Sí. Puro tráfico, publicidad de una Ese vez. se llama Operación Caroní 2004. Ese fue un caso que me tocó en esa oportunidad llevar a cabo ya como fiscal del Ministerio Público en una red de narcotráfico que tenía una de sus sedes desde donde se manejaban las operaciones acá a Puerto Ordaz. Allí lo narro sin dar muchos detalles, pero lo narro, digamos que con bastante sustancia en cuanto a todo lo que me sucedió. Y en ese momento sí, en efecto, mi vida corrió peligro. Sin embargo, bueno, yo considero ¿Cómo pudo salir de eso? Pude haber salido muerto, obviamente. Pero pero ¿cómo salió ileso? Salí ileso porque yo soy una de las personas que cree mucho en la intuición. Y habían allí situaciones que que me hacían mucho ruido, y justo cuando estoy por tomar la decisión que me llevaría a participar en uno de los procedimientos y en una de las operaciones más grandes en ese momento en el país de desmantelamiento de drogas, decidí pues oír mi intuición. Yo estaba haciendo las cosas bien.
Finalmente confié en una persona en el que me sentía afianzado y bueno, finalmente pude llevar la operación a cabo y las amenazas que había recibido sobre mi vida no se cumplieron, gracias a Dios. Ya recordé el caso. Ahora, ¿qué hace un abogado cuando está en riesgo su vida? Porque un civil como yo, si está en riesgo mi vida, voy a las autoridades o voy a donde un abogado. Pero si soy abogado, ¿a dónde voy? Bueno, ¿en quién puedo confiar? Lo correcto es que cualquier persona que se sienta amenazado en su integridad física, emocional, acuda a las autoridades. Esa es la recomendación que uno siempre va a dar. Pero puede siendo haber, parte del sistema. Claro, pero puede haber situaciones en las que acudir, ese trecho de tomar la decisión y acudir a las autoridades puede representar un riesgo en sí. Exacto. Este es un consejo que yo siempre le doy incluso cuando estamos tratando en temas de violencia contra la mujer, es que el primer deber que debe tomar una mujer víctima de violencia y cualquier persona, no nada más mujer, es protegerse a sí misma. Esa es la primera obligación que tú tienes. Luego de que te sientas protegido es que viene el primer paso en cuanto a tu esquema de cómo vas a salir de esa situación. Pero el primero es protegerte. Creo que incluso hubo una campaña hace muchísimo tiempo que se llamaba Ponte a Salvo. Eso es lo primero que tiene que hacer cualquier persona víctima de violencia, ponerse a salvo, luego allí, con las cosas más claras, con la mente un poco más despejada, comenzar a dar los pasos a lo que vendría siendo tu esquema de protección, ya sea por las autoridades o ya sea por ti mismo. Claro, pero en el caso de un abogado que está involucrado en un caso delicado, que su vida está en riesgo y que ir a las autoridades pueda significar sí, incluso riesgo, exactamente ¿en quién confiar? Eso fue lo que pasó, por eso yo me pertreché, yo pensé bien primero las cosas, vi más o menos de dónde venía o intuí de dónde venía más o menos la amenaza. Luego entonces con alguien de mi extrema confianza, que sí manejaba obvio que materia de inteligencia, me apoyó y me dijo, bueno, sí, aquí sucedió algo, si estuviste en riesgo, vamos a colocarte en un círculo de semiprotección, pero ya el trabajo que yo había emprendido no lo podía echar atrás. Claro. Porque entonces allí era como que los todo malvados, lo que había avanzado. Claro, los malvados al final de la película se iban a salir con las suyas y entonces allí es donde sí uno tiene que tomar un poquito conciencia de lo que está en riesgo, pero cuando uno está empecinado en hacer las cosas bien, Leo, mira, no hay poder de que te detenga. Pues. Y a veces es donde uno corre precisamente los riesgos. Y cuando dice que precisamente es cuando las personas van a las autoridades pueden colocar su vida en riesgo, ¿no sería también poner en duda la justicia? ¿Hay que confiar en la justicia? ¿Hay que dudar de ella? Mira, la justicia, como yo siempre lo digo, incluso en las aulas de clase donde me ha tocado impartir materia, es que desde tiempos inmemoriales la justicia siempre ha caminado por la cuerda floja, ¿no? No es que ahora esté mejor o esté peor. La justicia como sistema tiene muchas flaquezas, no nada más en Venezuela, a nivel mundial, pero cuando tú tienes una misión y estás seguro de que tienes las herramientas para llevar a cabo eso y que de alguna forma la justicia contigo va a marchar aunque sea unos milímetros mejor, mira, no hay duda en seguir adelante en lo que estás haciendo. Yo creo que eso no es nada más para la justicia, sino para todos los aspectos de la vida. Sí, sin embargo, también vamos a hablar del caso Venezuela, ¿no? Que también con la justicia se ven muchos casos de corrupción. ¿Cómo decirle a una mujer que es víctima de violencia o una persona que es víctima de estafa o de tantos flagelos y situaciones que puede confiar en una justicia que también se ve involucrada en la corrupción? O sea, que existe, no es un mito, que existe. ¿Cómo hacer que confíen? Claro, fíjate, Leo, la corrupción es muy bulliciosa. La corrupción hace mucha bulla, hace mucho ruido. Eso nos permite identificarla, saber dónde está. Pero lamentablemente esa bulla le baja ruido a las personas honestas, que sí existen, sí están, independientemente que estén subpagadas, sí las hay, porque son personas al igual que uno que fueron criados con valores, que fueron criados con principios y que hacen su trabajo porque les gusta.
Entonces, lo que tú me preguntas, no es primera vez que me hacen esa pregunta. Algo que no ha salido acá, pero tuve poco más de 20 años como docente universitario, y esa pregunta siempre salía en las aulas de clase. Definitivamente, como los virus son un reto para los médicos, la corrupción debe ser un reto para los abogados. Yo no le puedo decir a mis alumnos, no estudien derecho porque hay mucha corrupción, porque sería como decirle a un médico, no estudies medicina porque hay muchas enfermedades. En la medida en que nosotros estemos afianzados a los principios y los valores, no solo de nuestras crianzas, sino los valores ciudadanos, los valores republicanos, nosotros vamos a creer y a crear ciudadanos en pro de lo que queremos. No nos podemos quedar de brazos cruzados y decir, aquí hay mucha corrupción, no estudien más, apaga las luces, saltemos el barco. No, este es un barco muy pesado llamado Venezuela, que yo estoy seguro que en cualquier momento va a retomar el rumbo, y todos necesitamos tomar ese timón y empezar a remar con fuerza y con ganas, porque vamos a tener un mejor futuro para nuestros hijos sobre todo. Amén. Ahora, también como abogado tiene una labor dentro del Ateneo Ecológico. ¿Qué es lo que realmente hace allí? Bueno, fíjate, nosotros dentro del Ateneo Ecológico, mi persona específicamente, estoy a cargo de lo que es el Observatorio Guayanés de la Violencia Basada en Género, que desde el año 2006 estamos implementando un estudio que año a año revela todo lo que son las estadísticas en cuanto a todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en el estado Bolívar. Esta es una ONG la cual pertenezco desde el año 2016 y en la que mi trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres va enfocado más que todo no solo en el estudio, sino también en la aplicación de algunas estrategias que nos pueden ayudar desde lo público y desde lo privado. En principio era la identificación de la violencia. Yo creo que acá hubo campañas que desde ambos sectores se impulsaron, de alguna manera se abandonaron, y eso lo sentimos el impacto. Sí, pero hay mucha gente que ya reconoce la violencia mucho más que antes. Esa era la primera fase. Luego es, reconocida, visualizada la violencia, que sobre todo Latinoamérica y Venezuela es un país donde se normaliza mucho la violencia contra la mujer porque es un tema cultural. Luego viene el nuevo paso, que es la toma de acciones, en donde aún estamos, hay un estancamiento por muchos motivos, falta de impulso o no los impulsos necesarios, pero hay que insistir. Claro. ¿Y cómo puede sumarse la gente a la labor del Ateneo Ecológico, por ejemplo? Mira, nosotros hemos realizado un sinnúmero de campañas. Ahorita por el tema de los recursos hemos estado, digamos que un poco escaso de actividades. En años anteriores hacíamos conversatorios, dictábamos los diplomados para todo el sistema judicial, que tuvimos mucho éxito en eso. Y estábamos en el monitoreo constante y seguimos en el monitoreo. ¿Cómo puede ayudar el ciudadano común a la labor del Ateneo? Porque no es una labor del Ateneo, es una labor de la humanidad misma. Primero, en identificarse como agresor, porque todos somos potencialmente agresores, ya sea de mujeres, de niños, de particulares, de ancianos. Sí, pues la violencia no es solamente física. Claro, identificar esa violencia en ti, trabajarla, pero trabajarla de una manera, digamos que honesta, ¿no? Y luego de ello servir de factor multiplicador en lo que sirvió para ti. Si tú sentiste de que en algún momento en tu vida fuiste violento y tú trabajaste en ti, tú puedes divulgar eso que te hizo bien a ti a otras personas y tratar, por lo menos en tu entorno más corto, disminuir la violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, si podemos. Y con eso contribuyes no solo al Ateneo, contribuyes a la nación entera, a tu familia, a tus hijos, a tu entorno. Empezar a disminuir la violencia por tu mismo entorno, por ti.
Bueno, muchísimas gracias, señor Miguel Vincenti, por esta entrevista acá en A Quien Pueda Interesar Podcast, sus redes sociales. Mis redes sociales, @Miguel Vincenti en todas ellas. Twitter, Facebook e Instagram. Allí me van a conseguir mis historias, obviamente por Twitter, que siento que es mi nicho allí, es la plataforma que se presta más para el formato. Y bueno, a través de Primicia, allí está en un apartado Relatos de la Justicia, están todos los relatos que hasta ahora he tenido el agrado de haber sido publicados por mi grupo editorial Primicias, en donde ustedes se pueden dar banquete, porque hay ya más de 50 relatos allí. Perfecto, para que se pongan al día con todos esos relatos que no han leído. Muchísimas gracias a todos los que han visto este episodio. Está disponible por YouTube y en todas las plataformas digitales. Hasta luego. A Quien Puede Interesar fue presentado por Hotel Plaza Merú, Santos Bar en la Torre Loreto de Puerto Ordaz, Jorly Zarzola, tu acompañante en Bioneuroemoción, Dolls Beauty Spa en la 303, Kelvin Hernández, diseñador gráfico, Don Neris Rivas, un día a la vez en la Clínica Puerto Ordaz, Primicia Comercial, Tomás 58, Industria Visual, Iván Romero, Mago Publicidad y Mercadeo Plantando Ideas, Doctora Lorenya Calzadillo.